Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Tenemos el gusto de tener como invitados ponentes a nuestro compañero Salvador Zarco Flores y a nuestro camarada Ramón Castañón Pérez. Va a hacer uso de la voz de su compañero Salvador Zarco Flores. Nuestro compañero, de manera muy humilde, dice que es un trabajador ferrocarrilero jubilado, mecánico electricista en los talleres de mantenimiento en la terminal del Valle de México, en Tlalnepantla, Estado de México. Él ha sido militante del movimiento sindical ferrocarrilero, encabezado por el dirigente histórico, el camarada Demetrio Vallejo. También Salvador Zarco Flores, que es secretario general de la sección 15 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, y desde el 1 de mayo del 2006 ha realizado cargo como director del Museo de los Ferrocarrileros, dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. Por supuesto, Salvador Zarco Flores es un militante de muchísimos años, un luchador social que, como lo hemos comentado, hunde su lucha con la lucha del movimiento obrero desde hace décadas y ahora como jubilado con todos nosotros. Bienvenido sea nuestro camarada Salvador Zarco Flores. Esta es tu casa, camarada. Muchas gracias por tu presencia. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Voy a hablar en relación con el fideicomiso que tenemos los ferroviarios jubilados para el pago de nuestras pensiones. Como resultado del proceso de privatización de los ferrocarriles mexicanos a fines de la década de los años 90, el gobierno federal obtuvo 18.508 millones de pesos, producto de 10 concesiones y asignaciones ferrocarrileras. De esa cantidad, 13.530 millones de pesos, es decir, el 73.1%, se destinó a constituir el 11 de junio de 1997 el fideicomiso Ferronales Q 5012-6 ante Nacional Financiera para garantizar a 48.500 ferrocarrileros jubilados el pago vitalicio de nuestras pensiones. Para ello se realizaron varios estudios actuariales. Tal fideicomiso tenía como finalidad el garantizar el cumplimiento de las obligaciones patronales de Ferrocarriles derivadas del contrato colectivo para con su personal jubilado. Sin embargo, el 17 de diciembre de 1998 se celebró un convenio modificatorio al contrato original que había creado muy rudimentariamente el fideicomiso. Sin embargo, en este nuevo instrumento se acordaron dos reformas lesivas para los ferrocarrileros jubilados. En primer lugar,
se pactó que el secretario nacional del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores, ocupara un asiento en el comité técnico del fideicomiso y la creación de un comité nacional de gestoría y enlace integrado por 3 miembros del comité nacional del sindicato y 3 representantes de jubilados. Información que saca a partir de esta semana, ahí está. Es preciso recordar que el 17 de julio de 1993 fue asesinado el secretario nacional del sindicato, Praxedis Frausto Esquivel, y un mes antes su antecesor, Lorenzo Duarte García, había corrido la misma suerte. Ambos crímenes, hasta la fecha, han quedado impunes. A partir de entonces, el tesorero del sindicato, Víctor Flores, se convirtió en el poder detrás del trono. Y en 1994, mediante una elección muy cuestionada, resultó electo como secretario nacional para el periodo 1995-98. Mediante una convención sindical a modo, se amplió el periodo sindical por 3 años más, hasta el 31 de enero del año 2001. Y ya engolosinado Víctor Flores con el poder, mediante otra convención, amplió el periodo sindical de 3 a 6 años, reformó el estatuto para permitir la reelección inmediata y estrenó la reforma para continuarse hasta el 7 de noviembre del año 2006. Y posteriormente volvió a reelegirse hasta el año 2012 y hoy está reelecto hasta el año 2018. Quiero hacer notar que el sindicato ferrocarrilero, que llegó a tener 83.290 trabajadores sindicalizados en servicio en el año de 1990, hoy en día agrupa a menos de 10.000 trabajadores en servicio sindicalizados, ¿Hay más compañeros que está la información de San Martín? que son los únicos que tienen voz y voto. ¿Hay más que Pues los trabajadores jubilados, desde la época de Charro Díaz de León, solo tenemos derecho a voz, pero no a voto. ¿Hay más compañeros de Martín? Evidentemente, todas estas atrocidades han sido solapadas por el Estado debido a que Víctor Flores ha servido a la patronal en todo el proceso de privatización de los ferrocarriles. Y es el peor representante que podíamos tener ante el fideicomiso. En segundo lugar, el convenio modificatorio, en el convenio modificatorio se pactó que los recursos del fideicomiso podían ser destinados al otorgamiento de créditos al gobierno federal. El 30 de diciembre de 1998, la Tesorería de la Federación celebró contrato de crédito con la Fiduciaria Nacional Financiera para la realización de un préstamo por 13.500 millones de pesos por un periodo de 30 años
y a una tasa de interés del 6.5%, que contrasta con la tasa que el capital social de fideicomiso devengaba en Nacional Financiera, y que era del 19%. El 25 de noviembre de 1997 se suscribió un convenio obrero-patronal donde Ferronales, la empresa, aceptó la incorporación al fideicomiso de 618 socios comisionados jubilados del sindicato. El 11 de febrero del 98, Ferronales y el sindicato convinieron la incorporación al fideicomiso de 40 supuestos socios comisionados y de 73 jubilados de la Sociedad de Seguros sobre la Vida Previsión Obrera, una mutualidad operada por el sindicato, convenios que fueron aprobados por el Consejo de Administración de la empresa el 24 de agosto del año 2000. Dichos convenios son a todas luces ilegales, pues obligaron a Ferronales a asumir un pasivo laboral que no era suyo, sino del sindicato. Pero además, los 40 socios comisionados del convenio del 11 de febrero no eran tales, sino funcionarios sindicales que se hicieron pasar por trabajadores del sindicato con la complicidad patronal para obtener un beneficio ilegal. Así, por ejemplo, Francisco Grajales Palacios, actual tesorero del sindicato, fue jubilado por la empresa a partir del 6 de septiembre de 1999 con una pensión mensual de 2,000 pesos, de acuerdo con el tope vigente en el contrato en aquella época. Sin embargo, la pensión obtenida ilegalmente como socio comisionado en noviembre del 99 fue de 17,875 pesos. Lo mismo sucede con Víctor Flores, quien se jubiló con esta pensión adicional con 15,375 pesos. Con fecha 15 de octubre del año 2002, el órgano interno de control de Nacional Financiera rindió un informe de resultados de una auditoría practicada al fideicomiso. En tal documento se señala, por ejemplo, la inexistencia del control en el resguardo y custodia de los documentos probatorios de las pensiones, lo que imposibilita acreditar la transparencia de la aplicación de los recursos patrimoniales. Es el caso de ex trabajadores que fueron incorporados al padrón sin contar con la autorización del comité técnico. Esta es una cita textual del documento. Entre las observaciones que el informe resalta como relevantes están las siguientes. 1. Cito textual. Sin autorización del comité técnico, fueron incorporadas a la nómina 2 personas, de las cuales no se han aportado los capitales constitutivos. Se recomendó suspender el pago de las pensiones hasta en tanto cumplan con los requerimientos establecidos. 2. Incorporación al padrón de jubilados de 11 extrabajadores del sindicato sin contar con la autorización del comité técnico. 3.
no se acreditó el pago de pensiones del orden de 17.1 millones de pesos por los siguientes conceptos de jubilación. A. Supervivencia de 111 jubilados con edad mayor a 98 años. B. Pensiones que fluctúan entre 20,000 y 50,000 pesos mensuales que reciben 11 jubilados. C. Pensiones duplicadas a 33 trabajadores. D. Justificación de pensiones otorgadas a 60 extrabajadores con edades que fluctúan entre 23 y 40 años. 4. Se identificaron en el padrón de jubilados 426 extrabajadores denominados ausentes que provienen desde 1993 hasta 1999 que no cobran su pensión jubilatoria. Esta situación, dice la auditoría, se presenta debido a que en la integración del padrón de jubilados conformado en el 2000 se incorporaron a extrabajadores que no habían acreditado su supervivencia o confirmado su fallecimiento, lo que conlleva a no mantener un padrón debidamente depurado. 5. La coordinación ejecutiva aplicó 2.8 millones de pesos a fines distintos a los establecidos en el contrato de fideicomiso. 6. Excedentes por 6.6 millones de pesos no reintegrados al patrimonio del fideicomiso. 7. La permanencia en cuentas bancarias productivas de los recursos excedentes que no se utilizan para el pago a jubilados han generado rendimientos por 1.5 millones de pesos que no han sido incorporados al patrimonio del fideicomiso. 8. En 2001 se efectuaron pagos por 60 millones de pesos a Ferrocarriles Nacionales de México, correspondientes a cuotas de jubilados pagadas por dicho organismo al Seguro Social en el ejercicio del 98, sin la autorización del Comité Técnico. 9. Utilización de 12 cuentas bancarias a nombre de Ferrocarriles Nacionales para el pago de pensiones y prestaciones, sin la autorización del Comité Técnico. 10. El registro de firmas de las personas autorizadas para girar cheques de las cuentas bancarias se encuentra desactualizado, permaneciendo en vigencia la de funcionarios que ya no laboran en el fideicomiso. 11. Las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico del fideicomiso carecen de validez al no estar formalizadas con las firmas de los integrantes del cuerpo colegiado. 12. Falta de transparencia y exceso de riesgos al realizar pagos en efectivo por 3 millones de pesos en el 2001 al Comité Nacional de Gestoría y Enlace del Fondo de Jubilaciones del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. En los años 2003 y 2004, dicho Comité de Gestoría y Enlace, que no sirve para nada, que usufructúan 6 bribones, recibió anualmente la cantidad estratosférica de 18.570.000 pesos. Por otro lado, Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación fue contratado por el fideicomiso para realizar las labores de la coordinación ejecutiva del mismo, cobrando por tal motivo en los años 2003 y 2004 la suma de 42.557.000 pesos anuales, cantidad que tampoco se justifica. Con todos estos malos manejos, irregularidades, saqueos, atracos viles, tuvimos como resultado que en el año 2004
se reportó que los rendimientos pagados por la tesorería de la Federación ya eran insuficientes y se estaba disponiendo de parte del capital para cumplir con las obligaciones que establece el contrato de federación. En ese mismo año, la Auditoría Superior de la Federación practicó otra auditoría a Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, denominada Evaluación de la Gestión Presupuestaria y Financiera del Fideicomiso Ferrocarriles Públicos. En el informe de resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004, la auditoría concluye que de la proyección realizada se desprende que al ritmo actual, para 2012, se habrá agotado el patrimonio del fideicomiso. Y agrega, hacia el 2012, el universo de jubilados por atender sería aún considerable, ya que las estimaciones basadas en tablas de mortalidad indican una población de 37.065 jubilados en ese año. El valor de las erogaciones por nómina que quedarían pendientes de pago a partir del 2012 y hasta el 2042, se calcula que moriría el último jubilado ferrocarrilero, y que en las circunstancias descritas por este documento representarían una obligación solidaria del gobierno federal, ascenderían en términos nominales a 31.180 millones de pesos. El artículo 4 del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del año 2001, establece lo siguiente. Artículo 4. Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al contrato colectivo de trabajo aplicable y la ley, serán respetados. En toda época, el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente. De tal manera que, con fundamento en lo establecido en el artículo 4 del decreto, año con año, en el presupuesto de egresos de la Federación, se destina una partida para capitalizar al fideicomiso Ferrocarriles Públicos 5.012 millones de pesos. Debo hacer notar que el proyecto de decreto que envió Vicente Fox para extinguir a nuestra empresa no incluía el texto donde el gobierno federal garantiza el pago de nuestras pensiones vitalicias, sino que ello fue producto del cabildeo de los mismos jubilados ante ambas cámaras. Y eso, por todo esto, a pesar de que los ferrocarrileros no nos jubilamos con el 100% del sueldo, como los petroleros, los telefonistas, los trabajadores del Seguro Social, los del SUTER y los del SME. Solo los trabajadores ferrocarrileros de confianza tenían tal beneficio.
Para los trabajadores de Escalafón en Campbell, el último reglamento de jubilación establecía en su artículo 16 que en ningún caso se le concederá a un trabajador de Escalafón una pensión mayor de 1.536 pesos mensuales. En algún momento de la vida del gremio ferroviario conquistamos la jubilación al 100%, pero de manera unilateral y autoritaria nos la arrebató Plutarco Elías Calles y nunca la pudimos recuperar. Pero esa es otra historia. Muchísimas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.